Noches, profesor. Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estamos? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el método que vamos a aplicar en las ciencias. Saludando a cada uno de ustedes. Empezamos una semana. Esta semana, pues, con grandes interrogantes en algunos distritos, pero tengamos en cuenta de que voy a silenciar a algunas personas que, no sé, están con su micrófono y no deberían. Muy bien, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un método que es importante dentro de las ciencias, ¿no? Dicho sea de paso, hay que entender y comprender que a través de la historia también ha habido grupos humanos que han investigado y nos han traído, por ende, un trabajo muy importante. Entonces, felicito a todos aquellos que han podido conectarse en este periodo de clases, ya que la otra semana, como ustedes sabrán, voy a tomar acá en cuenta entonces nuestro calendario, estoy acá revisando el calendario, implicaría pues que tengamos algunas responsabilidades además de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Tengo entendido que justo el día lunes 25 tenemos nuestro examen, entonces estemos atentos a ello, ¿no? Entonces el lunes 25 es nuestro examen. Muy bien, vamos a entonces a conllevar nuestro trabajo a lo que estamos acostumbrados a trabajar, a desarrollarnos. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, háganos saber. Siempre es bueno, ¿no? Eso nos va a ayudar a que tengamos una capacidad distinta a lo que estamos acostumbrados a poder resolver. Muy bien, después de tiempo nos podemos ver, creo que los rostros algunos. Ya que para muchos pues es un poco difícil conectarse a estas horas, ya que están acabando algunas labores, ya sean de trabajo también domésticas, ¿no? En casa también es una labor, es un trabajo, ¿no? Que es muy apreciado, ¿no? Y revalorado. Entonces vamos a hablar sobre lo que es, en este caso, y tomemos en cuenta, las aplicaciones del método científico. Miren, durante este tiempo vamos a estar hablando sobre el método científico y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar a través del método científico. Mucho de ello, pues, ha conllevado, implica consolidar el conocimiento del método científico para poder entenderlo, comprenderlo y sobre todo aplicarlo. A veces algunos me comentan, me dicen, pues, ¿cómo aprendemos el método científico? ¿No? Se aprende el método científico. ¿Para qué me va a servir el método científico? El método científico, pues, lo hemos llevado y lo seguiremos llevando a través del tiempo. En todas las ciencias se necesita el método científico. En las ciencias humanas, en las ciencias experimentales, como la que es la biología, la geografía, la anatomía y así sucesivamente. Entonces, como les dije yo, este curso tiene un poco de ecología, de química, de geografía. Pero, profe, ¿por qué? Porque conlleva que ustedes puedan conocer sobre todo el comportamiento de los seres vivos, cómo se relacionan con su medio y de ese tipo, de ese mismo modo, entender y comprender que tenemos que consolidar todos los conocimientos, en especial las moléculas lipídicas, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy. Son dos objetivos concretos, fáciles, para poder entender y comprender esta situación. El método científico se divide en dos. Tenemos el método empírico, como ustedes pueden ver, como pueden comprender. Tenemos este conocimiento empírico. Este conocimiento empírico
nace pues desde tiempos muy antiguos. Pero ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo que nace en tiempos muy antiguos? Fácil, te comento. Desde la época del hombre, cuando empezó a desarrollar y a descubrir de forma accidental el fuego, lo experimentó. O cuando el hombre entendió que hay ciertos animales que no son eh, para comer, o en muchos de los casos, ciertos animales que ellos no se pueden acercar. Entonces, el conocimiento empírico se va a obtener a través de la experiencia cotidiana, de nuestro diario vivir, de nuestro caminar, de nuestra forma cotidiana que nosotros tenemos. A esto nosotros lo conocemos como el ensayo-error. Profe, entonces, ¿ensayamos para equivocarnos? Sí. ¿O alguien de ustedes no se ha equivocado cuando ha empezado, por ejemplo, en el tema de la comida, de la gastronomía? ¿Alguien de aquí sabe cocinar? ¿Me puede escribir por el chat, por favor? O si puede compartir también sus experiencias gastronómicas, cómo les ha sucedido a que ustedes puedan, pues, cocinar. Entonces, todos aún en la cocina hemos aplicado el ensayo-error. Puede que una comida en su momento te salió salada porque no echaste o no eh, fuiste precavido o precavido en dicha eh, trabajo o en dicho trabajo. Entonces, por ejemplo, mi persona ha sido eh, le gusta cocinar y entonces yo como cocino, lo cocino por hobby, ¿no? Entonces, he aprendido en este proceso de vida que la cocina también es un ensayo-error. A ver, ¿cuántos de ustedes, a ver, vamos a ver, han ensayado en la cocina? Me dice por acá Grismar Soto, yo profesor. Jacqueline Lindo, yo profesor. ¿Y cómo fue su experiencia? A ver, cuéntanos. Por acá Waldir Jefferson nos dice, se me quemó el huevo, ¿no? Aunque parezca insólito, hay personas que en el proceso nunca han aprendido a cocinar. Y eso pues no hay que decir que esté mal que no aprenda, sino que han tenido otras prioridades, pues. Jimena por acá me dice, se me quemó el aderezo, ¿no? Es cierto, ¿no? Uno tiene que tener un fuego eh, adecuado. Particularmente tiene que ser un fuego en donde no pueda quemarse, ¿no? Entonces, porque a veces si uno le pone bastante fuego así, automático, pues ponle de que tengo acá una tacita, ¿no? Entonces, ¡bum! Empieza a quemarse. Eso es cierto. Muy bien, por eso hoy en día es importantísimo que nuestros jóvenes aprendan a cocinar, ¿no? Por eso no te digo que sean pues expertos, ¿no? Sino que puedan pues defenderse, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que no toda la vida vamos a estar, en este caso, vamos a tener a papá, mamá o alguien que nos esté cocinando, ¿no? Entonces, eso amerita a que tengamos que aprender, porque tenemos que prepararnos para la vida. Entonces, la vida es un ensayo. Entonces, la cocina es un ensayo-error. Por acá me dice, todo me salió muy bien a la primera sin error. Ah, muy bien, excelente, mis felicitaciones. Yo aprendí haciendo muchos ensayos y con bastantes errores, ¿no? Pero aprendí a cocinar. Por acá me dice, Waldir me dice, por mirar peli se me evaporó el agua de la olla. Es cierto, ¿no? Ese es uno cuando está distraído, aprende a ser multifacético, pues esto le ha conllevado a que tenga estos errores cotidianos que en el momento se aplican, ¿no? Entonces, alguien más que podría compartir, a ver, puede usar el audio si es que tiene tiempo, o mejor dicho, tiempo no, sino el espacio adecuado que no se puede escuchar o filtrar alguna ruido externo a nuestra clase. Alguien que nos podría compartir, a ver, una experiencia, nos gustaría escucharle. Acuérdense que este curso es un curso teórico práctico. ¿Qué significa?
que no necesariamente tengo que ser yo el monólogo, sino vamos a parecer pues que estoy yo solamente hablando bajo una pantalla de televisión y en la cual los demás pues están en silencio y no sé si se encuentran. Para acá, por aquí nos dice en el chat, nos está comentando Josué Aguirre, malogrando se aprende. Es cierto, ¿no? Esto lo hemos aprendido bastante hasta en carpintería, ¿no? Yo tengo un tío que es carpintero, ¿no? Y me dice, ¿cómo aprendió? Aprendió pues ensayando error, ¿no? Me dice Ronaldillo, me dice, profesor, los libros de esa parte trasera es de usted. Por supuesto, mira, son libros de verdad, ¿no? Yo tengo una biblioteca, los que yo enseñé aquí con ustedes en el SEBA, y como ustedes sabrán, yo tengo mi biblioteca personal, ¿no? Soy docente de formación en la EBR, enseño también en instituto y en educación superior, ¿no? Entonces, me dedico a eso, al estudio, ¿no? Entonces, por eso, Ronald, sí, mira, lo puedo tocar, sí es cierto, ya, por si acaso. Sí, hay unos que usan fondo, ¿no? Yo no hago esas cosas, no me gusta mentir a nadie. Al final, pues, ¿para qué poner algo que no es cierto? Así es. Sí, este es un libro, son libros que hay en el camino he estudiado. Me dice, leamos un libro. Sí, pero estos libros que tengo acá justo tendríamos que ver. Estos son, por ejemplo, libros enciclopedias. Estos son de todo el trabajo que se hace. Estos son de biología. Creo que por acá hay de biología unos cuantos. Esto es de historia, ¿no? Como ustedes saben, yo soy docente en filosofía, soy profesor de filosofía. Entonces, por acá tenemos estos libros que han sido una joya para mí, ¿no? Porque ha venido de la Real Academia Española, ¿no? Pude adquirirlo hace unos 20 años atrás. Y también tengo mi libro que yo escribí, ¿no? Que está por acá, debe estar, o por allá creo que está. Y justo tenemos. Muy bien, no hablemos más de esto porque si no nos va a quitar el tiempo, pero podemos conversar. A ver, coménteme, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue en su experiencia? Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento empírico, no aplica las causas de lo conocido. Muchas veces uno aprende del error. Esta tendencia filosófica, porque en sí es una tendencia filosófica, ¿no? ¿Y en qué consiste esta tendencia filosófica? Esta tendencia filosófica, les comento, consiste en algo que es muy importante que tomen en cuenta. ¿Y cuál es, profesor? Es que una corriente en la cual nace en sí como corriente filosófica a mediados del siglo XVII, XVIII, en Inglaterra, producto de la revolución industrial, en donde ahora al hombre se le va a decir, wow, tú tienes que salir de ahí, ¿no? Del campo y te vas a la ciudad a trabajar. Y buscaba a la gente mano de obra barata, y así nace pues. Acá no importaba que seas intelectual, sino lo que acá importaba que tú sepas usar las máquinas y que puedas trabajar en los talleres, ¿no? Y así nace pues la primera revolución industrial, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, el conocimiento empírico es pues un conocimiento subjetivo, les aviso. Es un conocimiento en donde va a ir qué cosa, mis sentimientos, mis emociones. Algunos lo comparan con la intuición. Profe, ¿la intuición existe? Sí, la intuición es una corriente filosófica llamada el intuicionismo. Y llegó al Perú aquí con un personaje muy conocido por nosotros, con Pedro Zulen, ¿no? Que hoy día tiene la biblioteca de San Marcos el nombre de Pedro Zulen, ¿no? Su esposa también, que era muy activista social en pro de la defensa de los indígenas, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez cuando dicen, no sé por qué pienso y presiento que esto es así. Entonces se llama intuición. A veces le hacemos las cosas por intuición. ¿Es cierto esto? Sí. A veces terminamos haciendo actividades por mera situacional que existe, ¿no? Entonces, por eso les hago acá esta pequeña pregunta.
como ustedes pueden ver aquí. Acá vamos a poner láser. Miren, acá están estos indígenas. ¿Cómo se obtienen mejores cosechas? Entonces, muchos de ellos se preguntaban, ¿cómo se obtienen mejores cosechas? Y se dieron cuenta que haciendo secar el choclo, que el choclo no se llama sino el maíz, y empezaban a hacer otras actividades. ¿Quién de ustedes alguna vez ha probado el tocosh? A ver. Yo, profesor. No he ¿qué- probado progresar, pero sí lo he leído. Y ¿Y qué supone que tal? Exacto, ¿no? Uno cuando va al mercado, ¿no? Cuando uno hace su mercado. Yo un día voy con mi madre, entonces voy al mercado y hay un olor fétido, ¿no? Y un olor que me atraía a verlo, vi cómo se veía, ¿no? Entonces, hoy día la gente lo vende en los mercados, pero antiguamente ya se usaba esto, pero no se sabía para qué servía. Y por acá me dice Waldir, me dice, es la papa podrida. Más que papa podrida, vamos a decir papa deshidratada. ¿Ya? Entonces, este tococho, muchos en los Andes lo han probado, pero ustedes saben las propiedades que tiene este tococho. Se es conocido como la penicilina de los Andes. Si tú tienes gastritis, te ayuda el tococho. Si tú tienes mal de altura, te ayuda el tococho. Si tú tienes problemas de neumonía respiratorios, te ayuda a combatir el tococho. Todo esto. Pero en la antigüedad se tomaba como se podía, en este caso, ingerir, pero no se sabía cuáles eran las propiedades tan importantes y necesarias. Por acá me dicen, huele feo. Es cierto que huele feo, pero tiene estas propiedades que yo te acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo nació esto? A través del conocimiento empírico. Veían que comía y decía, wow, me hace bien. Entonces, seguían y sabían que eso era para ello. Entonces, nuestra vida está plasmada de conocimiento empírico. O me van a negar eso. O van a decir, no, profe, esto es así, ¿no? ¿Existe conocimiento empírico? Por supuesto. Y esto es el conocimiento empírico que ha logrado darse de esta manera. Entonces, valgan verdades, muchos de nosotros nos preguntamos y nos decimos, el conocimiento empírico se da muchas veces, es como le dije, es subjetivo entre las emociones, hasta para poder elegir con la persona que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque es práctico, no es tanto teórico y imprima qué cosa, las emociones. Entonces, tenemos ese tipo de conocimiento. Ahora nos vamos y vamos por acá otro tipo de conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento, profe? Estoy preocupado. Este es un conocimiento científico. Este es un conocimiento formal. Es un conocimiento que es netamente racional. Y justo por acá, déjenme ver. Tengo algo para mostrarlos. ¿Y esta qué cosa? Está comprobado, en este caso, científicamente. Se tiene que experimentar. ¿Y qué cosas explica las causas de lo conocido? Y sobre todo es objetivo. ¿Qué cosa es ser objetivo? Observe el objeto y describe tal como es el objeto. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes va a estudiar medicina,
¿Qué le van a pedir? Esto de acá. Esta es una maqueta, obviamente, no es original. Este es un cráneo, ¿no? Una maqueta de cráneo. Entonces, nosotros tenemos que conocer, los que van a estudiar psicología, qué es el occipital. ¿Alguien conoce qué cosas, por ejemplo, el cerebro está dividido en cuatro? El cráneo, mejor dicho. Entonces, eso lo van a conocer acá. Por ejemplo, tú sabías que si tú te golpeas en la parte de atrás, te puedes quedar ciego. Entonces, ya es científico. ¿Tú sabías que algunas mandíbulas, esto de acá, ¿cómo se llama? A ver, ¿sabes o no? ¿Cómo se llama lo de aquí? ¿Cómo se llama lo de aquí? A ver, ¿me podrías decir? ¿Man? ¿Man qué? A ver, mencióname. No es barba. Barba es cuando está, humano, ¿no? Entonces, este es un cráneo. ¿Qué sería? Este se llama, Mandíbula. muy bien, la mandíbula. Entonces, tú vas a encontrar, esto lo estudia el antropólogo, ¿ya? El antropólogo estudia y hace una segunda especialidad en lo que se llama forense. Entonces, el antropólogo te va a decir, la mandíbula, si es delgada, es de mujer, mira, si es de varón, un poco más tosca, más gruesa. Pero hay mandíbulas que son más grandes, entonces vamos a darnos cuenta que eso también va a ir en proporción a su estatura, en proporción también a su etnia en la cual pertenece. Entonces también tenemos que ver qué cosa, todo lo que son sus dientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar, de acuerdo a los dientes, por ejemplo, vamos a encontrar si los dientes son de leche, dientes de adulto. Entonces el antropólogo, ¿qué va a hacer? Va a decir, wow, entonces ha estado en proceso de pubertad, ¿no? Y algunos van a ver acá, ya le creció el mueble de juicio, entonces ha estado en ese proceso de crecimiento. Entonces van a ver el cráneo, van a ver los ojos también, miren, la nariz. Por ejemplo, hay narices que son un poquito más gruesas, entonces eso vamos a darnos cuenta, la que tiene un poco más gruesas las narices, entonces viene de qué etnia, afrodescendiente. Los que tienen pigmentado, entonces va a haber otro tipo de nariz, muy distinto. Entonces, ¿esto es ciencia? Por supuesto. Justo les traje esta maqueta para que ustedes puedan verlo y sea mucho más didáctico, ¿no? Porque a veces tener, es cierto, el PPT te ayuda, pero mucho mejor a veces es ver de material concreto. Ya, muy bien, jóvenes, entonces le decimos que se vaya, chao, y continuamos con nuestra labor. ¿Es objetiva por qué? Porque nosotros debe ser general, es decir, universal, tiene que tener resultados. Y lo que te mencioné hace un momento, necesariamente tiene que ser universal. ¿Por qué? Porque son métodos mutables, son métodos también que se pueden cambiar. Hace unos años atrás no había el carbono en la cual se podía descubrir rayos X. En el siglo, hace 2 siglos, no existían los rayos X, no existía la resonancia magnética. Entonces, los métodos van a ir cambiando. O, por ejemplo, hoy día nosotros podemos reconstruir un cráneo de hace miles de años con la inteligencia artificial. Eso antes no se podía. Entonces, ¿los métodos pueden cambiar? Por supuesto. Las formas pueden cambiar de mucha manera. Por acá tengo algo muy interesante. Tengo a nuestro amigo Gregory Mendel. Él fue un monje agustino y tenía en su jardín algo muy interesante. Los famosos guisantes, como lo dice, algunos lo dicen guisantes, pero se llamaba las alberjas, que en el Perú sería alberjitas, ¿no? Lo que tú conoces. Entonces, estos guisantes, como también son conocidos, es lo que se hacía. Se hacía en ese caso
se hacía de la siguiente manera. Él veía que tenía colores distintos, formas distintas. Entonces, él empieza, ¿qué cosa? A decir, ¿por qué sucede esto? Si todos vienen de un solo guisante. Entonces, él empieza a hacerse interrogantes. ¿Cómo? ¿Cómo se heredan los caracteres a los descendientes? ¿Por qué ustedes, o nosotros podríamos decir, tenemos caracteres fisiológicos similares a nuestros progenitores? Esto Gregory Mendel lo llevó después a una gran búsqueda. Él era pues de Austria, ¿no? Como muchos de ustedes deben saber. ¿Y qué sucede con este personaje? Que en ese momento él se sorprende por la manera en cómo se estaban dando las cosas. Nunca antes visto lo que se va a tratar ahora. Entonces, valgan verdades, él va a ser uno de los personajes que va a empezar a hacer algunos trazos, algunas características. Y ahí nace la ley de Mendel. ¿Y en qué consiste la ley de Mendel? La ley de Mendel consiste que hay personas que tienen dos tipos de fenotipos, los recesivos y los dominantes. Y tú te vas a dar cuenta en el paladar de la lengua. En este paladar de la lengua tú vas a encontrar debajo de tu lengua, mía revisa que hay como tipo una, como una forma que tú puedes doblar. Si tú puedes doblar tu lengua de esta manera, hacia abajo, hacia arriba, entonces tú eres dominante. Y si tú no puedes doblar tu lengua, decía Gregory Mendel, entonces tú eres recesivo. Otra característica es que en las orejas, si lo tienes unido, este de aquí, entonces tú eres recesivo. Pero si lo tienes separado, entonces eres dominante. Y esto va a influenciar a que cuando tengas tu hijo, las características con mayor precisión saldrán contigo. O por ejemplo, acá han visto personas que tienen aquí, a ver, en el mentón un poco hundido. Entonces ellas, estas personas, tienen el gen dominante. A ver, dudas hasta aquí. ¿Conocían sobre esta situación en torno a ello? No, profesor. A No, ver, profe, muy buena enseñanza. sí, sí, sí. ¿Alguien más conocía o no? A ver, coméntenos. Estamos acá para conversar. Acuérdense que este es un conversatorio. No lo vean ustedes tanto como, wow, el profesor me va a jalar. Conversen, tienen espacio para conversar. Porque trato yo de hacer que esta clase sea lo más similar a una presencial. Obviamente que pues necesitaríamos muchas cosas más, ¿no? Para volverla presencial, ¿no? Pero por lo menos su participación haría y ameritaría a que se pueda todavía conservar algo de ello. Pueden participar por el chat también, ¿ah? No tengo ni un inconveniente al respecto. Dudas, inquietudes, ¿sí? Por eso, ustedes habrán dado cuenta, ¿por qué yo salí a mi mamá? ¿Por qué yo salí a mi papá? Su pigmentación. Yo no uso, yo no uso la palabra color, sino pigmentación, ¿no? El color que sería en ese caso. Entonces, así nace, pues, esta distinción de colores que se usa. Esto ya se estudiaba pues a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, fue un boom, la revolución de la genética. Y él pues, Gregory Mendel, es considerado el padre de la genética. Imagínense. Entonces, continuamos. Pero antes de continuar, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Qué les pareció?
A ver si no voy a tener que preguntar. A ver, jóvenes, siempre es bueno que ustedes también puedan estar participando de forma activa con ninguna situación que les conlleve aquí a que puedan, no aprovechar este tiempo. A ver, ¿alguien? Profesor, una pregunta. ¿El cráneo varía dependiendo la edad? Sí, dependiendo de la edad, dependiendo la etnia. Acuérdense, por ejemplo, le decía, en el caso de los personas de afrodescendientes, su nariz lo tiene un poco más ancha, entonces ellos va a ser un poco más ancha. Entonces los que son de origen europeo lo van a tener un poquito más respingada, entonces tipo más en punta. Entonces, y nosotros, profesor, es que nosotros somos descendientes en su gran mayoría de afro no, sino asiáticos, ¿no? Como ustedes habrán llevado en historia, el movimiento americano se dio hace 40.000 años. Entonces, el hombre vino de Asia y al llegar a Asia, en muchos de los casos te van a encontrar, va a poblar el Perú. Por ejemplo, cuando pobló el Perú en dicho poblamiento, lo hizo entre los 15 a 20.000 millones de años. Una característica es que nosotros no tenemos los ojos de forma de pescado. ¿Han visto cómo tienen los europeos los ojos así? Entonces, nosotros tenemos semi rasgados. Otra es la mancha mongólica. No sé si a ustedes les habrá pasado o alguien de ustedes tenga esta mancha mongólica. La mancha mongólica es una mancha que aparece por la cintura, por las nalgas, y parecería que te hubiesen golpeado. No sé, alguien de ustedes ha tenido esa experiencia. Por ejemplo, tengo una primita, ¿no? Mi tía es primeriza, y entonces nosotros en forma de broma le habíamos dicho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la has golpeado? Pero yo sí sabía que es una mancha mongólica. Y la mancha mongólica significa que hay mucho más concentración de genéticamente de origen asiático o de origen mongol. Ustedes saben que las etnias que poblaron Asia, pues ustedes van a ver todos que son japoneses, chinos, coreanos, tailandeses, son de origen mongol. No sé si he podido satisfacer su pregunta, señorita. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, dudas que tengan, no sé, pues ustedes sabían de la mancha mongólica, no lo sé, a ver. Sí, Sara, coméntame. Profesor, en realidad soy Wilber Josué. Ya, Josué, sí, coméntame. Me preguntaba, o sea, heredábamos, nosotros heredamos la genética, ¿no? Exacto. Nuestros El ADN. caracteres, sí, también nuestros caracteres. Pero también me preguntaba de que hay, hay extremos como, no sé, una persona asiática se va con una persona africana, haría que lo que heredemos haría de que nos parecemos muy diferentes a nuestros padres, como los animales que los entrejuntan con otras especies o algo así, los hacen ver muy diferentes a sus padres. Ya. Por ejemplo, en el Perú lo que sucedió, tuvimos un mestizaje no solamente cultural, histórico, sino también biológico. Entonces, quien me dice que en el Perú hay una etnia pura, no hay. Ni los propios, podríamos decir en ese caso, podríamos tomar en cuenta aquí personas en este caso se dedican a ello. Entonces, eso sería en torno a ello. ¿Ya? ¿Algunas dudas que tengan? ¿Dudas, inquietudes? Ninguna. Muy bien, entonces vamos a continuar. Está bien lo que ustedes puedan participar. Eso es bueno, porque así aprendemos mucho más, ¿no? El preguntar no significa que me va a desmerecer a que yo continúe con mis labores y digamos, wow, profesor, me siento mal porque pregunto. No, al contrario, eso ayuda a que ustedes también puedan eh, resolver sus inquietudes y puede que compañeros que por temas laborales
o por diversos otros temas, ¿no? No puedan preguntar y con sus preguntas pueden ellos ser enriquecidos. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver un caso. Mira, Robert Koch. Robert Koch, te comento, es uno de los personajes muy importantes dentro de la historia de las ciencias. ¿El qué sucedía? Acá está. Vemos que los animalitos, acá vemos un ganado muerto, pero este ganado muerto está contagiado con antrax. ¿Y qué es el antrax? Son brotes que se dan en un lugar del vacuno. Todos los vacunos tienen, ¿no? Antiguamente, pues hace unos 20 años atrás, cuando hubo esta de la guerra de las Torres Gemelas, hace 22 años, empezaron a enviar antrax en sobres, ¿no? Tú abrías el sobre y la gente moría. ¿Por qué? Porque el humano no es resistente ante esta enfermedad, igual que el vacuno. Entonces, la pregunta es, ¿hay contagio de antrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Será que del ganado al hombre se puede contagiar o tiene que ser del hombre al hombre? Entonces, esa es una observación que nos podemos hacer como científicos. ¿Y qué hace Robert Koch acá? Robert Koch va a ser el que va a descubrir una de las bacterias muy importantes en la historia, la TBC. El bacilo de Koch es, pues, la que origina toda esta enfermedad de la tuberculosis, o llamado también TBC. Porque es una enfermedad, saben muy bien ustedes, que es viral, que hay que tener mucho cuidado. Esto se da, pues, ¿por qué? Porque no nos alimentamos correctamente y nuestras defensas, nuestros glóbulos rojos empiezan a descender, a descender, a descender, y así sucede que no tengamos en cuenta ello, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en torno a esta situación. Muy bien, dudas, inquietudes, lo vamos a ver ahora en unos minutos para poder generar un conflicto cognitivo. La hipótesis que tenemos, el bacilo de Koch o una parte de él sobrevive fuera de un huésped. Experimentación, ¿qué se hizo? Koch desarrolló sus propios métodos para cultivar el patógeno y observó que sí pueden sobrevivir. Y en conclusión, en caso de enfermedad hay un microbio presente. El microbio puede tomarse de huésped y puede cultivarse. Entonces, por eso se pide que ese microbio para vivir necesita un cuerpo. Entonces, por eso el bacilo de Koch, que se le llamó así al tuberculosis, se inyecta rápidamente, ¿dónde? Por las fosas nasales, por las vías respiratorias y llega a los pulmones. Y los pulmones, para que él pueda sobrevivir, empieza a carcomer. Lo carcome, lo carcome. ¿Pero por qué, profesor, pasa? Porque también no te estás alimentando bien, mucha grasa, muchos lípidos, muchos carbohidratos. Prácticamente no has aprendido. Entonces, esta enfermedad empieza, ¿qué cosa? A tomar dominio. Es como decir, los soldados rojos se quedan así. ¿Y qué sucede? Sucede, pues, que este microbio empieza a infectar al huésped. No ganas de poder vivir, porque también eso afecta la parte emocional, espiritual y debilidad, ¿no? Ustedes ya conocen. Acá tengo otro caso, la viruela. Era una enfermedad, muy peligrosa para los humanos, ¿no? Generaba muerte y cicatrices o les causaba ceguera. Ustedes pueden ver acá un niño con viruela, miren. Miren este niño con viruela. Sin embargo, la viruela en el ganado era leve, por ejemplo, en el vacuno. Y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las ubres. Estas son las ubres. ¿No? Cogía el que trabajaba, empezaba a hornear y se contagiaba. Como se contagia y todo el cuerpo se contagiaba. Y miren a este niño. Wow, es peligroso, ¿no? Pero finalmente es que hoy día ya hay
vacunas contra la viruela. Pues muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se habían contagiado en la viruela del ganado, no se enfermarían de la viruela humana. Pero puede ser que estaban con viruela humana, eh, se iban a contagiar, pero si se han contagiado con viruela de vacuno, ellos decían que no se iba a contagiar. Creencia de la inmunidad, como a veces algo sucedió en el caso del COVID, si ustedes recuerdan. Decían, si ya me dio la primera vez, la segunda no me va a dar, porque soy inmune. ¿Será cierto eso? ¿Era cierto eso? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Era cierto esa aseveración que se tenía o no? A ver, jóvenes, ¿era cierto o no? A ver qué me dice. No, pues una mentira, ¿no? Es una creencia que se crea, ¿no? Gente a veces decía, no, yo ya no necesito vacuna, ¿no? Entonces, generamos, ¿qué cosa? Situación de incertidumbre y más que incertidumbre, confusión entre la población, sino que el problema es que eran asintomáticos, que no tenían los síntomas como lo tenían los demás, pero sí tenían, pero los síntomas no se demostraban a mayor grado. Entonces, esta situación amerita que tengamos cuidado, que no podamos, pues, uno, ser confiados. Y como les dije hace un momento, a tener un conocimiento muy empírico, emocional, y eso no debe existir. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Es importante? Por supuesto. Entonces, vamos a continuar y veremos, pues, ahora otro tipo de actividad. Esto sigue. Hipótesis. El contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. Se hizo la experimentación, les aviso. Sarah Melnes se contamina. Jens Philip es inoculado, entonces a él le va a dar. ¿Él qué cosa se pone? Se pone la vacuna. Se enferma con varicela bovina. No humana, sino bovina. Paciente con varicela humana. Mira ahora, con varicela humana. James es inoculado. ¿Qué significa? Vacuna. Ya James no se afecta. ¿Pero por qué no se afecta? Porque ya tuvo. Entonces, esta hipótesis sí fue confirmada. Por lo tanto, el método fue deductivo. Infectar a una persona con viruela vacuna, protege contra una infección de viruela humana. Entonces, te vacunas, entonces te protege. Entonces, esa fue una experimentación que se hizo y que sirvió, pero no como la que nos han dicho, ¿no? Gente que yo he tenido conocidos que se creían, pues, que, ya estoy sano, ya, ¿por qué tanto te cuidas, no? Y decía, yo estoy inmune. Y yo dije, ¿por qué inmune? Porque a mí ya no me da el COVID. Y al final muchos, pues, fallecieron o enfermaron y decayeron peor de lo que estaba. Entonces, no podemos generar en ciencias incertidumbres. Tenemos que ver, pues, el trabajo que usa aquí. Tengamos en cuenta ello. Caso 3. Caso interesante. Te sientes en el sillón dispuesto a ver la televisión. Observas. Al pulsar el control a distancia, el televisor no se enciende. Eso es la observación. Entonces, no se ha presionado una hipótesis. ¿Qué se cree? No se ha presionado bien los botones del control o no se ha apuntado bien a la televisión. Experimentamos. Se presiona varias veces los botones dirigiendo adecuadamente el control en dirección al televisor. Pero la pregunta es nada. En conclusión, a pesar de que se realicen los procedimientos adecuados, no se enciende el televisor, es decir, no confirman las predicciones. Buscamos otra hipótesis y así sucesivamente. Ahora tengo otro. Supongamos que tienes 2 rebanadas de pan. Lo pones en el tostador y presionas el botón. Sin embargo, tu pan no se tuesta. Pones acá y el tostador no tuesta. La gente dice, el tostador no tuesta, me han engañado. Pero tienes que hacerte una interrogante. ¿Por qué mi tostador no tuesta? ¿Será el tostador o será otro factor externo que impide que mi tostador funcione?
Entonces, aplicamos la hipótesis. ¿Y qué dice la hipótesis? La hipótesis, quizá el enchufe no sirve. Ponga a prueba las predicciones. Conecte el tostador en otro enchufe y vuelve a intentar. Y la última, la predicción, sí conectó. Entonces, el tostador en otro enchufe, entonces sí tostará el pan. Entonces, el problema no era el tostador, sino el interruptor. Entonces, ¿nosotros hacemos todos los días método científico? Por supuesto. Todos los días practicamos el método científico sin darnos cuenta, sin que nosotros podamos entender y comprender que a veces en nuestra vida cotidiana aplicamos este método que es tan importante y tan necesario para nosotros. Entonces, se repite y si el resultado, ponle que no es este tostado, no es el interruptor, el pan está tostado, la hipótesis se confirma. Pero, ¿qué está mal? ¿El enchufe? Mi pan aún no está tostado, puedes preguntarte, ¿no? Otra hipótesis. Y la hipótesis no se confirma. Quizás el tostador tiene un alambre roto y que necesita ser reparado. Entonces son hipótesis. Nosotros toda la vida hacemos hipótesis, conjeturas. Se le conoce a eso, como las famosas conjeturas. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los temas muy importantes para tomar en cuenta. Ahora continuamos. Otro caso. Otro caso que también es importante tomar en cuenta. Ciertas plantas tienen hojas amarillas, mira. ¿Han visto plantas amarillas? Hojas amarillas. No es porque solamente se está marchitando, sino hojas amarillas. Entonces te voy a comentar cuál es el problema. La hipótesis, las hojas amarillas se amarillan porque en el suelo hay poco nitrógeno. Como tú sabrás, nuestra atmósfera se divide en dos. La atmósfera baja, que está el nitrógeno, el gas pesado, y el oxígeno. Y en la atmósfera alta se encuentra el helio y el hidrógeno. Entonces se hace la experimentación y la planta cultivada en sustrato nitrogenado sigue verde. Pero la planta que está cultivada en sustrato sin nitrógeno se hace amarillo. Entonces nos dimos cuenta, haciendo un experimento, y se concluye que las hojas se ponen amarillas porque en el suelo donde se está desarrollando no hay sustrato nitrogenado o nitrógeno. Y la planta necesita, porque sabe muy bien que la clorofilia es el que le da color a la planta. Y para que aparezca la clorofilia tenemos que entender que la planta tiene que estar alimentada adecuadamente. Caso 6, un caso también importante en método científico. Por ejemplo, el médico observación al paciente. Diagnóstico presuntivo. Te va a decir, por ejemplo, ponle que te vas con, doctor, ya no puedo más, me duele la garganta. Y hace, ¿no? Ponle así, haces, ¿no? O empieza a estar, shish. Entonces el médico dice, déjame ver tu garganta, siento dolor, doctor, no puedo porque mi garganta no puedo pasar el agua. Entonces va notando y dice, ¿puedes dormir la noche? No, doctor, ya. Entonces el doctor va notando. Y él tiene un diagnóstico presuntivo, presume de lo que puedes tener. ¿Y qué te va a decir? Jovencito, usted le voy a enviar que haga unos análisis, pruebas que puedan confirmar mis sospechas hipotéticas. Lo hacen estas pruebas y se dan con resultado que tiene alguna enfermedad en los pulmones. Y recién el médico dice, wow, mis sospechas o mi hipótesis, dice, mis sospechas eran ciertas. Usted tiene neumonía, ¿no? Vamos a ponerle de esa manera.
Entonces, no sé si a ustedes les habrá dicho así el médico, ¿no? Estos confirman sus sospechas. ¿Sucedió alguna vez o no? ¿Sucedió? A ver, muy bien. Vamos a ver un poco sobre, ya para poder culminar, yo sé que muchos estamos tan deseosos de ver esto, la teoría y la ley científica. La ley y la teoría. La teoría es algo que no está completamente demostrado, falso. La ley científica no cambia, las teorías sí pueden cambiar, falso. Te voy a explicar. Ambas están basadas en hipótesis probadas y pueden ser refutadas. Esto no significa que nadie puede decir nada. ¿Qué es una ley? Identifica una regularidad en relación a los fenómenos, como tú puedes ver acá. Y la teoría explica y argumenta detalladamente los fenómenos o procesos, como este texto que Galfi dice, creado, y dice, ¿no? ¿Qué la ley? Dice, por ejemplo, directamente el extremo, con las condiciones que se vive, y también a su vez, ¿no? Vamos a poner la selección natural divergente. ¿Qué significa divergencia? Significa separación entre la extinción de las especies en su forma de la naturaleza, y por acá nos dice, todo esto se debe por el creador. Entonces, es una teoría creacionista. Entonces, la teoría creacionista, la teoría de la evolución, pueden ser refutadas, por supuesto. Lo único que hace que son más detalladas, ¿no? Son explicadas, mientras que la ley solamente identifica una regularidad en relación a los fenómenos. Por ejemplo, la ley natural, miren, los animales tienen que procesar, tienen que nacer, crecen y se reproducen. Entonces, ahí está. ¿Hasta aquí tienen una duda, alguna inquietud al respecto? Díganme ustedes. No, profesor, Ya, muy se bien. entiende. Bien, gracias por la explicación. Muy bien, gracias, gracias. Al contrario, ustedes son mis mejores jueces al final, ¿no? Y eso es muy bien que ustedes también me hace sentirme grato el poder recibir dichas palabras, ¿no? De parte de ustedes. Entonces, ninguna duda, inquietud que tengan al respecto. A ver, por favor, pueden hacer alguna pregunta, alguna duda, o podamos decir que mínimo que hemos un sí o un no para yo poder entender que se encuentran aquí todavía. Muy jóvenes, entonces, al parecer me dice que no hay ninguna inquietudes. Voy a pasar pues por la asistencia, en este caso, tomando en cuenta su participación y su trabajo que ustedes tienen. Entonces vamos a poner por acá la asistencia. Ya voy a pasar por nuestro... No se vayan todavía porque si no, no... Ya vamos a ver. Ustedes son ciencias, así sale su grupo, ¿no? Estoy buscando, no encuentro. Sí, acá Sí, está. profesor. Acá está, dice ciencias. Ya, lunes, miércoles y viernes. Entonces, por acá le pongo. Ya está. Pongo por acá asistencia al curso de ciencia ambiente. Ya. La única tarea que les voy a dejar es pues que en esta oportunidad estudien para su examen. Ya, entonces el video va a estar grabado en unos minutos. Va a estar